Paz, hermanos. Una vez más, damos las gracias al Eterno por tenernos aquí reunidos para estudiar su palabra en las horas últimas de este día que Dios nos ha regalado. Voy a invitarles, hermanos, a que leamos el libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a estudiar un pequeño tema que en algún momento hemos tocado, pero como dijo allá el apóstol, no dejaré de recordárselos, porque como humanos, el apóstol nota que nosotros somos oidores olvidadizos. 9 de Hebreos y verso 27. Ya hemos oído leer este pasaje y también nosotros lo hemos leído. Y quiero que volvamos a reparar en él, hermanos. 9 de Hebreos y el verso 27. Y así como todos han de morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Si hay tema, hermanos, que nosotros logramos esquivar, si hay tema que nosotros muchas veces le podemos tener hasta miedo a hablar, es el tema de la muerte. Pero es un tema, hermanos, que nosotros debemos de ser bien conscientes y de tenerlo en nuestra mente. Que tarde o temprano, hermanos, que independientemente de la edad que nosotros tengamos, vamos a llegar a ese momento. No olvidando, hermanos, que el significado de muerte es una cosa, pero los que están en el camino del Señor, los que están luchando por ese reino venidero, no nos va a lograr caer esa palabra, muerte. La palabra muerte, hermanos, entra para aquellas personas que cierran sus ojos y que tal vez no es que no han creído, sino que no aceptaron seguir al Maestro, seguir los pies de nuestro Señor Jesucristo, que no han aceptado obedecer sus mandamientos. Pero para los que buscamos al Maestro, hermanos, ese es un sueño. Y que todos vamos a pasar por ese sueño. Ya no es muerte, es un sueño, un leve dormir. Y como dice ya también el apóstol, bienaventurado el que tiene parte y suerte en la primera resurrección. Porque la segunda, pues esa no va a tener potestad. En la cual nosotros debemos de luchar, hermanos, por ser partícipes de esa primera resurrección. Volvamos a leer el pasaje 9 y el verso 27. Y así como todos han de morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Preguntémonos ahora, como pueblo nosotros de Dios, ¿estamos nosotros preparados, hermanos, para ir ya a descansar? ¿Nos consideramos, hermanos, nosotros que si hoy o en este momento nosotros cerramos nuestros ojos y ya mañana viene nuestro Señor Jesucristo y ya vayamos nosotros a compadecer ante ese tribunal? ¿Cómo nos consideramos nosotros? Que al ser resucitados vamos a ser, hermanos, llamados para reinar, o
Vamos a ser juzgados, hermanos, para no ser partícipes de ese reino. ¿Cómo nos consideramos? ¿Cómo nos podemos considerar si hoy cerramos nuestros ojos? ¿Estamos bien? ¿Consideramos, hermanos, que nosotros estamos haciendo todo lo posible, todo el esfuerzo por llevar las cosas del Eterno como Él quiere que nosotros las llevemos? No somos perfectos. No estoy diciendo que nosotros vamos a obedecer la ley. Seríamos mentirosos, hermanos. Si uno de ustedes ahora mismo activa el audio y me dice, hermano Eleazar, usted está obedeciendo la ley como tiene que obedecerla, mi respuesta inmediata sería, no, hermano, no, hermanita. Dice la Escritura que aún todo aquel que queriendo hacer el bien no peque. Entonces estaría yo dando una respuesta no correcta. Sin embargo, hay un pasaje que puede ser muy peligroso, pero puede ser muy clave. Dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Surge otra pregunta. Si nosotros sabemos que guardar los mandamientos es bueno y no lo hacemos, ahí nos estamos dando a nosotros mismos una respuesta. Entonces, hermanos, cuán importante, hermanos, es que nosotros ahora que estamos con vida, ahora que tenemos la oportunidad, que nuestros pies vayan en un camino recto. Que somos llamados hoy a ese descanso, vuelvo a repetirlo, nos vayamos a dormir, no muerte, hermanos. Son dos palabras distintas, sino que nos vayamos a dormir, a descansar. Que se debe dormir nosotros, hermanos, nos vayamos con esa esperanza de ser resucitados para ser, hermanos, partícipes del reino. Retrocedamos un poquito aquí, hermanos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos? Romanos capítulo 6, hermanos. Pasajes que hemos leído o oído leer en muchísimas ocasiones. Romanos capítulo 6 y el verso 23. Dice, el pago o la dádiva que da, dice el pago que da el pecado, es la muerte. Pero el don de Dios es vida eterna, en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Como el pasaje, hermanos, nos retrocede al anterior. El pago, hermanos, del pecado. O sea, la consecuencia, hermanos, del pecado es muerte. Si nosotros venimos y nos preguntamos qué es pecado, todos también tenemos la respuesta. Es transgredir la ley del Señor. O sea, no obedecerla. Y podemos ir enumerando cada mandamiento cuando no lo obedecemos. Podemos decir que yéndonos de un solo a cometer un gran pecado, podríamos blasfemar contra su espíritu. Pero no olvidemos, hermanos, que nosotros podemos, como carne que somos, muchas veces nosotros podemos decir, esta es una mentira piadosa, una mentira pequeña. Y vuelvo a decir, ¿quién no miente? ¿Quién de nosotros, quién de la congregación no miente? Vuelvo a decir, hermano Eleazar, ¿y usted miente? Si yo digo que no, hermanos, estaría ya siendo partícipe de ser un mentiroso si yo les digo que no miento. Todos, hermanos, todos mentimos.
De repente, varios tipos de mentiras. Mentiras grandes, mentiras piadosas, pequeñas, pero, hermanos, por muy pequeña que sea una mentira, la mentira, hermanos, es mentira. Y esa mentirita pequeña nos puede llegar, hermanos, a hacer que nosotros vengamos y mintamos, hermanos, ya a una magnitud. Se da este caso, hermanos, en nuestros hogares. Hoy nos llegan a cobrar. Escuchamos el ruido de una moto, sabemos que es el cobrador. Y le decimos a mi hijo, a mi hija, a nuestros hijos, dígale que no estoy. Y estamos nosotros ahí, hermano, y le vamos a decir a nuestros hijos, dígale que no estoy. Entra la persona y pregunta, no, no está. Ya no solamente, hermano, es la mentira que yo estoy cometiendo, sino que yo vengo y hago mentir a un inocente. ¿Cuál es el resultado de ese niño cuando crece? Es un mentiroso. ¿Quién es el culpable? Yo, usted, porque los induje a hacer o cometer una mentira. Ese es el resultado, hermanos, del pecado. Esa es la paga del pecado. Sin embargo, la dádiva de nuestro Dios ya es otra cosa. Volvámoslo a leer. El pago del pecado es la muerte, pero el don, o sea, el regalo de nuestro Dios es la vida eterna en unión con Cristo Jesús. Y aquí hay una palabrita, hermanos, clave, y siempre les voy a decir, cuando nosotros leámoslo con sumo cuidado. Si ustedes observan ahí, hermanos, la palabra vida eterna, ahí aparece con una E minúscula. Nosotros vamos a diferenciar, hermanos, cuando nos habla de un Dios, si es el eterno, el altísimo, o un Dios terrenal, hermanos, lo va a describir con una D minúscula o con una D mayúscula, con el eterno con una E mayúscula y con una E minúscula. Aquí dice una vida eterna y con E minúscula. Justo hablamos en un tema anterior, en comentarios, y si no me equivoco, creo que era un comentario que hacíamos con el hermano Napo. Esa vida eterna, ¿hasta dónde Dios nos la va a dar? Vamos a morir, va a ser una vida totalmente eterna, o si no tenemos la vida eterna y somos condenados, pues, esa condenación va a ser eterna. En algún momento hemos tenido ya ese tema por otro hermano. Cuando dice fuego eterno, no es que ese fuego va a ser eterno por miles y miles y miles de años. No, ese fuego no va a ser eterno. Cuando dice eterno, hermanos, se refiere, hermanos, que va a ser eterno mientras se consume aquello que se está quemando. ¿Por qué lo menciono esto? Cuando dice aquí vida eterna, nuestra vida eterna, hermanos, va a depender de nuestro Dios para conmigo. No es que esa vida eterna va a depender de mí mismo, aunque ya estemos en un reino, ese reino celestial. Y cuando digo reino celestial, no es que vamos a ir a reinar al cielo, no, ese reino que viene del cielo, por eso decimos reino celestial. Voy a tener vida eterna, pero mi vida eterna depende de Él. Bien, no estamos hablando ahora mismo de ese reino. En otro momento se dará lo que es ese tema. Entonces, mis hermanos, cuán importante en las manos nosotros es que nos detengamos, reparemos. El día de ayer también estuvimos hablando un tema de como de reflexión. Y hoy, pues, una vez más, cuán importante es nosotros que nos detengamos y reflexionemos qué tipo de vida estamos llevando. Salgámonos un poquito de la vida espiritual y reparemos en nuestra vida, vaya, laboral. Nosotros, hermanos, podemos venir y detenernos y decir, qué bueno estoy haciendo yo en mi trabajo. Tomamos un lápiz, un papel y empezamos a escribir. Ahora, qué malo estoy haciendo yo en mi trabajo.
Y voy a obtener, hermanos, muchísimos resultados, hermano, al hacer malo yo mi trabajo. Una de ellas, hermanos, como se suele decir un refrán por ahí, estar en la cuerda floja. De cualquier momentito, mi jefe, mi jefa, me pueden despedir. Entonces, hermanos, cuán importante nosotros es venir y detenernos. ¿Qué es lo malo que estoy haciendo? Y mejorarlo. ¿Qué es lo bueno que estoy haciendo? Pues seguir haciendo lo bueno, lo mejor. Y si podemos mejorar todavía. Es así, hermano. Nosotros debemos de detenernos, ver qué estamos haciendo en nuestra vida, mejorar. Cada día, hermanos. Eso nos va a hacer a nosotros como hijos de Dios la diferencia. Aquí cerquita, hermanos, el mismo apóstol Pablo, en Corintios, hermano, ahí adelantito, en la primera carta de los Corintios. Y vamos a leer, hermanos, el capítulo 15. Y mire, hermanos, qué hermosas palabras las que dice aquí el apóstol Pablo. Capítulo 15 de Corintios. Y es aquí donde nosotros también, hermanos, debemos de tener, ya lo que está hecho. Usted, yo, vamos a ir a descansar. Pero bien, quiero que analicemos en esto antes de leer el pasaje. Dice que la paga del pecado es muerte. Yo quiero que después de que nosotros tengamos este tema, usted en su casa se haga también esta pregunta y vaya encontrando la respuesta. Es así como vamos aprendiendo. Si la paga del pecado es muerte, y si nuestro Señor Jesucristo vino, murió y limpió nuestros pecados, la pregunta es, entonces, hermanos, ¿por qué morimos? ¿Logramos entender la pregunta? Si la paga del pecado es muerte, todos vamos a morir, bueno, o vamos a ir a descansar o cerrar nuestros ojos. Pero si la paga del pecado es muerte, y nuestro Señor Jesucristo vino, ¿no?, y murió por nuestros pecados o pagó por nuestros pecados, entonces, hermanos, ¿por qué morimos? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué morimos si Él vino y pagó nuestros pecados con su muerte? En cierto momento hablábamos, hermanos, que cuando Él vino, Él pagó nuestros pecados, hermanos, pasados, no los que usted cometa de más adelante, y esto no, son los pecados pasados. Pero algo sí no hizo Él ahí en la cruz, y es librarnos, hermanos, del pecado adánico. Eso, hermanos, un niño no tiene pecado y muere. ¿Ha hecho usted esa observación? Si un niño no tiene pecado, ¿por qué tiene que morir? Dice la paga del pecado. Ahora preguntémonos, si un niño muere, ¿por qué tiene que morir? ¿Qué pecado ha cometido ese niño? De ese pecado adánico, hermanos. El haber sido concebido aún dentro de un matrimonio, pero haber sido concebido en pecado. O sea, sexo. Ese pecado, hermanos, que cometió Adán y que de generación en generación en generación hasta hoy, ese pecado, hermanos, nosotros lo traemos en nuestra sangre. El pecado adánico, en la cual, hermanos, todavía no somos liberados. Nadie se va a escapar de eso, hermano. Capítulo 15, le decía, hermanos, de Corintios. Y verso 21, ya finalizamos con esto, mis hermanos. Verso 21 y 22. 15 de Primera de Corintios, el verso 21 y el verso 22. Así como por causa de un hombre entró la muerte en el mundo, también por causa de un hombre entró la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, lo que estábamos hablando, y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo
todos tendrán vida eterna. Qué hermoso, hermanos, este pasaje, hermanos. Y todo esto, hermano, después de que suceda eso, hermano, nosotros nos vayamos a descansar, hermanos. Esto va a ser maravilloso, hermanos. Y eso le decía yo al principio. A nadie le gusta tocar mucho este tema de la muerte porque estemos como estemos, nadie quiere morir. Nadie quiere irse a descansar. Pero, hermanos, si nosotros estamos en el camino del Señor, esto no debe tener o causarnos o debe ser motivo de miedo. Mire qué palabras más interesantes las que dice el mismo apóstol Pablo en el verso 51 del mismo capítulo. 51 dice, pero quiero que conozcáis este designio secreto de Dios. Y mire esto, ¿no? No todos moriremos, aunque todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Mire qué hermoso, hermanos. Después de que nos preocupamos nosotros de que no queremos morir, de esto y lo otro, y como decíamos el otro día, todos le tenemos miedo a la muerte. De lo contrario, no tuviéramos una farmacia en nuestra casa, ibuprofeno, para el dolor esto, lo otro, paracetamoles para esto y esto. O con el más mínimo dolor, nos tomamos un té, vamos al médico. Todos no queremos irnos a descansar. Pero hermano, va a ser también un momento maravilloso ya cuando Dios nos llame porque nos va a hacer el llamado. En un abrir, en un cerrar de ojos. Y lo más hermoso de esto, hermano, es que aquí no va a haber delantera. En la misma carta de los Hebreos, cuando usted lee todo el capítulo 11 y léalo ahí en su casa, ahí va a haber, hermanos, va a aparecer Adán, Abel, va a aparecer Abraham, va a aparecer Enoch. El único que no aparece ahí, hermanos, es Adán. Y lo puede leer usted ahí. En aquel momento, dice la carta de los Hebreos, ellos dicen que también recibirán aquella recompensa, lo todavía no dado a ninguno. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí no va a haber delantera. Todo se va a dar en un mismo momento. Aquí no va a haber que primero Abraham, después Enoch, que después Moisés, que después David. No, en un cerrar y abrir de ojos. Vuelvo, no va a haber delantera. Aquí todo va a ser en un mismo momento. Y va a ser hermoso, hermanos, de esa transformación. Va a ser maravilloso. Así que, mis hermanos, sigamos, hermanos, reparando nuestros caminos. ¿Qué es lo bueno que yo estoy haciendo? Mejorémoslo. ¿Qué es lo malo que yo estoy haciendo? Ya no lo hagamos. Reparemos en eso, hermanos, y nos detenemos. Y todo, hermanos, nos va a ir bien. El profeta, hermanos, allá escribe que él no ha visto a un justo desamparado, a uno que mendigue pan, que no tenga ese alimento, esa barrita en su mesa. Siempre nuestro Dios a sus hijos, hermanos, nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitemos. Pero, hermanos, no significa que, aunque nosotros seamos conocedores de nuestro Señor Jesucristo, es que nos va a tener como ricos, como millonarios. Eso puede ser peligroso. Ayer un hermano decía una pregunta. ¿Es bueno estar siempre bien? Puede ser peligroso porque puede ser el inicio para estar mal y nosotros no estamos preparados para estar mal, estamos preparados para estar bien. Cuando ya estamos mal no podemos de la angustia. Entonces, mis hermanos, eso puede ser peligroso.
Seamos como aquel hombre que dijo, dame lo justo, dame lo necesario. No sea que me des demasiado y me harte y después te niegue. La abundancia, hermanos, la bonanza es peligrosa al mismo tiempo, porque nos olvidamos de nuestro Dios. Pero cuando estamos justitos, nos acordamos de doblar nuestras rodillas, de pedirle a Dios y en fin, etcétera. Mis hermanos, que hayamos disfrutado de un hermoso sábado, que tengamos una hermosa semana y sigamos adelante, hermano, no nos detengamos. Paz a todos.